Leo lo siguiente. La captura de Ismael El Mayo Zambada, líder del cártel de Sinaloa, ha sumido al estado de Sinaloa en una espiral de violencia sin precedentes. Un informe reciente de la Fiscalía General de la República revela que los homicidios dolosos se dispararon en un alarmante 400% en este último año, convirtiendo a la región en el nuevo epicentro de la guerra entre cárteles. ¿Qué está pasando? Vamos a México, no a Culiacán. Vamos a un sitio más tranquilo, afortunadamente. Vamos a la bella ciudad de Puebla, donde está el periodista Alberto Rueda. Alberto, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. César Miguel, es un gusto poder platicar contigo y por supuesto con tu audiencia. ¿Qué ha ocurrido desde el momento en que cae prisionero y es extraditado el Mayo Zambada? Bueno, la verdad es que lo que surgió, lo que aconteció con la caída del propio Mayo Zambada fue una sacudida y un reordenamiento de los grupos criminales que operan precisamente en la región de Sinaloa. La caída del Mayo Zambada pues rompió precisamente con este equilibrio de poder que había o que mantenía con el control de Sinaloa. Él era el mediador con los grupos rivales, él era, digamos, el árbitro, podía negociar con esos grupos antagónicos, y entonces se generó un vacío y con ello el inicio de muchas disputas. Tiene que ver también mucho con la cultura que se obtuvo o que se promovió durante el sexenio de López Obrador del 2018 al 2024 al hablar de abrazos, no balazos, y esto pues generó una fuerte grieta en la inseguridad que se vive en el norte del país, específicamente ahí en Sinaloa. El cártel propiamente de Sinaloa ya no actúa como un bloque, sino ya hay facciones que están ligadas a los hijos del Chapo Guzmán, los famosos llamados chapitos. Hay también a viejos mandos que son leales al Mayo, y también grupos regionales que compiten por la zona, por el territorio, por el control y por el trasiego. Entonces, de esta forma, lo que se generó fue un vacío de poder, a esto sumado a que el gobernador Rubén Rocha pues ha tenido muchos señalamientos, se hablaba de una cierta complicidad con esos grupos delincuenciales, digamos, un gobierno que había permitido que escalara la violencia y la inseguridad. Y ahora con el arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum al territorio mexicano, especialmente en Sinaloa, y con la figura de Omar García Harfuch como el secretario de Seguridad Pública Federal, digamos que se ha buscado el contener a estos grupos. Ayer, por ejemplo, estuvo el propio secretario de Seguridad ahí en Sinaloa para entregar algunas patrullas, cerca de 100 patrullas, pero lo cierto es que los homicidios no cesan. Algunas comunidades que eran comunidades, digamos, tranquilas, se convirtieron, por supuesto, en comunidades también llenas de violencia, y no parece encontrarse la luz al final del túnel para que los sinaloenses encuentren la paz y la tranquilidad a pesar de los esfuerzos que se han hecho desde la Federación. Alberto, leo lo siguiente. La sociedad civil de Sinaloa exige una estrategia de seguridad más efectiva y el fin de la impunidad que, según denuncian, ha permitido que los grupos criminales sigan operando con total libertad. Háblanos de la impunidad, Alberto, por favor. A ver, el tema es que la Federación presume, y el propio estado gobernado por Morena, o sea, el estado de Sinaloa es gobernado por Rubén Rocha de Morena, y la presidencia de la República está en manos también de Morena a través de Claudia Sheinbaum. A pesar de este trabajo en conjunto, no se logran reducir ni los índices de violencia, los índices de criminalidad, ni los índices de homicidios. Y esto lo que hace pensar es que hay una puerta giratoria que de repente pueden detener a muchos sujetos relacionados con estos grupos delictivos, y por la mala construcción de las carpetas de investigación pueden llegar a recuperar su libertad. Habla también de muchas policías que están coludidos con los grupos delincuenciales, es decir, en lugar de cuidar a los buenos, se coluden con los malos, y esto obviamente dificulta acciones efectivas para poder erradicar la violencia y la inseguridad que provocan esos grupos delincuenciales que se están peleando a la plaza después de la caída del Mayo Zambada. Y leo que antes era en las zonas de campo, pero ahora es en las ciudades y a plena hora del día que están ocurriendo
las matanzas, Alberto. Es correcto, sí, sí, sí. Antes había comunidades que, digamos, eran como Badiraguato, que es la tierra del propio del Chapo Guzmán, Novalato, Guasave, eran territorios donde, digamos, había cierto, era una regla no escrita, pero había, digamos, como un acuerdo de no agresión en estas zonas. Y ahora zonas rurales, como bien lo comentan, no solo Sinaloa, no solo son las grandes ciudades, no solo los Matamoros, sino por un lado, son comunidades que han provocado que mucha gente haya tenido que dejar esas comunidades y tener que desplazarse, ya sea a estados más al norte o más al centro del país. A mí me ha tocado conocer a familias que han llegado de estos estados de la República y que han venido al centro sur, como es el caso de Puebla, para protegerse porque ya es muy complicado seguir viviendo en ciudades donde ya no sabes cuándo vas a encontrarte una balacera, ya no sabes cuándo va a haber algún narcobloqueo, ya no sabes cuándo van a quemar alguna propiedad o a incendiar algunos negocios. Entonces dejó de ser, ya la gente sale con miedo. Claro. Y esto provocó que esta migración. Pero lo peor también es que, digamos, hay un contagio en otras entidades como Baja California, como Chihuahua, como Nuevo León, como Sonora, Tamaulipas, donde esta misma inercia de la violencia y la criminalidad está generando también ruido en todos estos estados, digamos, se están contaminando y esto pues provoca una gran preocupación. Hay que reconocer que si bien el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado tiros de precisión para combatir algunos ilícitos y algunos fenómenos delincuenciales en muchos estados del país, el tema de Sinaloa, digamos que se cocina aparte. La señora Sheinbaum, ya que la mencionas, ¿sigue a pie juntillas la política de López Obrador de cero balazos, abrazos, etcétera, o ha cogido distancia frente a ello, Alberto? No, ya es una política, digamos, no diametralmente opuesta, por lo menos en la intención. Se quedó fuera esta línea discursiva de López Obrador de abrazos no balazos, de los vamos a acusar con sus abuelitos y con sus papás, de les vamos a regalar libros a los criminales. O sea, esto quedó ya fuera de, por lo menos, de la retórica y de los ejes de comunicación de la presidenta. La efectividad, insisto, de los operativos y de muchas acciones se ha visto. Obviamente tiene que ver mucho también la presión del presidente Donald Trump de Estados Unidos, pero lo cierto es que al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se encuentra un hombre que se llama Omar García Harfuch, que ya fue su jefe de policía cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y que trae una política de mayor estrategia para poder contener a los grupos delincuenciales, de mayor efectividad, y esto, bueno, pues se traduce en que poco a poco hay una percepción de inseguridad que digamos que ha disminuido, que la gente no es que ya vivamos en un país seguro, pero sí nos damos cuenta que hay el interés de combatir a los delincuentes y no de abrazarlos, como fue el caso de López Obrador. Sí ha marcado una distancia en esta política y ha tenido que recomponer la situación. Y esperamos que una vez que se recomponga la parte de seguridad, digo que tardará muchos años sin duda alguna, pero una vez que encuentren ya un poco de equilibrio y de estabilidad, el siguiente paso será el trabajar para recuperar un sistema de salud que nos surge y que también fue olvidado en el sexenio de López Obrador. Por lo pronto tiene que corregir lo de Sinaloa, porque se le va de las manos y ya no se le fue, ¿verdad? Es que hay muchos hay muchos factores que juegan dentro de todo este tablero. Uno de ellos es el tema de Estados Unidos, uno de ellos es la penetración del crimen organizado, otro tiene que ver con cómo López Obrador dejó crecer a estos grupos delincuenciales. Recordemos que López Obrador en sus mañaneras nunca se refirió al Chapo como el Chapo, le decía el señor Guzmán, que una vez se bajó de su camioneta presidencial para ir a saludar a la mamá del Chapo. Siempre, obviamente, dejó crecer a la delincuencia. A esto súmenle que su secretario de Gobernación, a quien le llamaba hermano, que es Adán Augusto López, que hoy es el líder del Senado en México, pues se ha visto relacionado con la Barredora, que es también un cártel que ha crecido en los últimos años y que lo comandaba su secretario de Seguridad Pública, de Adán Augusto López, cuando fue gobernador de Tabasco, la tierra del propio López Obrador. Entonces, pues obviamente todo esto le sumas, ya viéndolo en perspectiva, entendemos cómo es que durante el sexenio de López Obrador la criminalidad creció de manera preocupante. Alberto, como decía aquel viejo dicho, ¿no? Si camina como pato, hace como pato, tiene plumas de pato, no es un perro, evidentemente, ¿no? Es un pato, exactamente. Un pato. Muchas gracias, Alberto, por estos minutos en la mañana de hoy.
Encantado de saludarte, César Miguel, siempre un placer. Alberto Rueda, desde la ciudad de Puebla.